A usted, pastora, gracias. Dios les bendiga, iglesia. Es un gusto estar aquí. Es una oportunidad que el Señor nos ofrece para seguir creciendo en Él y para seguir reafirmando esa convicción de que Dios es maravilloso, de que Dios, pues es Dios, ¿verdad? ¿Qué puedo decir yo acerca de Él? Yo creo que con decir la palabra Dios digo todo. Y ahí podemos nosotros englobar su amor, su poder, su gloria, su majestad, el control que tiene de la vida de cada uno de nosotros, los detalles que también nos da el Señor, porque nuestro Dios es un Dios detallista, hermanos, es un Dios que nos ama tanto, que nos da a veces esa oportunidad de decir, qué bárbaro eres, Padre. Eres bueno y eres todopoderoso y majestuoso, porque Dios, hermanos, siempre nos confirma su voluntad. Dios siempre nos seguriza, Dios siempre nos dice que estamos en el camino correcto, si estamos en su voluntad, si somos obedientes. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque al empezar la tarde, o mejor dicho, al empezar este servicio, nuestra hermana Sara abrió con el Salmo 43. Y ahí en el Salmo 43, hermanos, yo pude ver algo que complementa lo que el Señor puso en mi corazón para compartir esta tarde. Por eso les digo que el Señor es bueno, que el Señor es un Dios de detalles, y que nos apapacha y nos seguriza y nos dice adelante, adelante, vas bien, estás en mi voluntad. La hermana Sara leía el Salmo 43 y lo que sentí yo de parte de Dios es lo que dice los versos 3, 4 y 5 de ese Salmo, que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios, hermanos, nos da la convicción y la seguridad de que estamos siempre en sus manos, y que pase lo que pase, situaciones que enfrentemos, situaciones que se vengan hacia nosotros, si estamos firmes en los caminos de Dios, si le somos fieles, si nos esforzamos y somos valientes, como le dijo a Josué, para hacer su voluntad, Él se va a encargar, hermanos, de salir siempre adelante, de que nosotros salgamos adelante y venzamos todas las aflicciones, todas las dudas, todo lo que este mundo a veces nos echa encima y que nos quiere sacar de esa comunión y de esa unidad con el Todopoderoso. Porque nosotros, cuando creemos en Él, cuando lo recibimos en nuestro corazón, tenemos esa unidad por Cristo Jesús. Tenemos esa capacidad y esa gracia de entrar directamente hasta el trono mismo del Todopoderoso, del gran yo soy, por Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros y por lo que nosotros sabemos que es Él. Él es el Señor. Y estamos contentos, hermanos. Y eso nos hace que tengamos una perspectiva correcta de la eternidad. Que pensemos y sepamos que la eternidad es para nosotros en Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener bien, hermanos, claro qué es la eternidad, en qué consiste la eternidad. Porque mientras estamos aquí, podemos tener aflicciones, problemas, confusiones, distracciones y muchas cosas que nos pueden interrumpir
o nos pueden quitar esa convicción que tenemos de que pase lo que pase, el Señor es fiel y cumplirá sus propósitos en nosotros y sus promesas. Sí, hermanos. Entonces yo les quiero hablar hoy acerca de la perspectiva de la vida eterna, de cómo debemos nosotros en este mundo, en esta vida que tenemos aquí, tener la perspectiva correcta de lo que es la vida eterna. El Señor Jesús dijo en Juan 3, 15 al 16, que si creemos en Él, tendremos vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús aquí, hermanos? Todos. Luego entonces nosotros, los creyentes en Jesús, porque lo dice la palabra, tenemos vida eterna. Tenemos garantizada la eternidad al lado de Jesús, por Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz. Nos ha dado en esa gracia la oportunidad de aspirar y de esperar ese momento glorioso para cada uno de nosotros y estar con Él allá. Es una afirmación que el Nuevo Testamento enseña, hermanos, que si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Y cuando aceptamos esta verdad, hermanos, debemos de desarrollar una perspectiva que nos ayude todos los días a considerar la vida eterna como nuestro destino. Es decir, si yo estoy seguro de lo que dice la palabra, creo en Jesús y dice que tengo vida eterna, entonces, mis hermanos, yo debo de considerar siempre a la vida eterna como mi destino final. No aquí, no hoy, no mañana, no mientras viva, es mi destino. Mi destino es la eternidad al lado de Jesús. Hacia allá vamos, hacia allá queremos llegar, porque el Señor nos dice eso, que tenemos vida eterna. Entonces todo lo que nos suceda en este mundo, en esta vida, en este caminar, lo tenemos que ver desde la perspectiva de la vida eterna, porque aquí solamente estamos de paso, hermanos. Somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Aquí somos extranjeros. Este no es nuestro ambiente, porque es un ambiente viciado, es un ambiente caído, y como hijos de Dios, redimidos y nacidos de nuevo, aspiramos a un ambiente mejor. Y solamente cuando estemos con Él lo vamos a tener. Entonces, hermanos, todas nuestras experiencias de vida, todo lo que hagamos, todo lo que nos suceda, tenemos que analizarlo y considerarlo desde el punto de vista de esa eternidad. Siempre, hermanos. Dice la palabra también en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Fuimos hechos para ser eternos. Entonces, hermanos, la eternidad se debe de sobreponer a nuestra realidad y a nuestra vida aquí en este mundo. Como cristianos, nosotros debemos de pensar así y de analizar cada cosa que nos pase, cada vivencia, cada experiencia, con eso en perspectiva, para darle más valor a ese anhelo y a ese sueño, a esa promesa de que vamos a estar allá. Y que las aflicciones y las tribulaciones que tenemos aquí no nos desenfoquen del Señor, no nos desenfoquen de cumplir el propósito que Él ha puesto en nuestro corazón para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver entonces, hermanos, un pasaje de la Escritura que nos ayudará a desarrollar esa perspectiva de la eternidad aquí en la tierra, que nos va a ayudar a entender lo que nos sucede aquí, que nos va a ayudar, hermanos, a contestarnos muchas preguntas que tenemos sin poder contestar, que nos provocan ansiedad, a veces hasta sufrimiento. A todos, hermanos, se nos vienen esas preguntas que no le hallamos respuesta, que no sabemos qué hacer y que nos hacen sentir ansiosos y que a veces hasta sufrimos por no dar con una respuesta o no encontrar la solución.
Podemos llegar a creer incluso que somos desgraciados, cuando no lo somos, porque tenemos la gracia de Dios a nuestro favor y vivimos en la gracia de Dios. A veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué mi cónyuge es incrédulo? ¿Por qué siempre he estado en escasez? ¿Por qué murió? ¿Por qué he sufrido siempre? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Le importa a Dios? Nos hacemos todas estas preguntas, hermanos, todos como cristianos, en ocasiones nos las hacemos. Estas y otras preguntas nos las hacemos cuando estamos en momentos difíciles o estamos reflexionando sobre nuestra vida. Se nos vienen esas preguntas y no les tenemos respuesta. No hay respuesta para muchas cuestiones que nos hacemos nosotros, hermanos, sobre el diario vivir, sobre lo que nos sucede. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo ese silencio, toda esa incapacidad de contestarnos va a terminar, va a llegar a su fin en la eternidad. En la eternidad va a haber respuesta. En la eternidad va a haber respuesta. Vamos a leer la primera carta de Pedro, hermanos, que les decía, es un pasaje que nos va a ayudar a entender o a reflexionar en nuestro diario vivir desde la perspectiva de la eternidad, de cómo debemos abordar cada uno de nuestros días con sus éxitos y con sus adversidades. Porque lo bueno también, hermanos, lo debemos de ver a través de la perspectiva de la eternidad. No nada más las adversidades, no nada más las escaseces. Si Dios nos bendice es con un propósito. Hay que buscarlo en la eternidad. Entonces, mis hermanos, vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Vamos a ver qué nos dejó el Señor para nuestro ánimo y fortaleza. La primera carta de Pedro, hermanos, a propósito, está escrita para aquellos cristianos que estaban en persecución. Cuando Pedro la escribió, estaba en todo su apogeo la persecución del emperador romano Nerón contra los cristianos. Lo veía como la causa de todos los males y les echaba la culpa a los cristianos, cuando la historia nos ha demostrado que la causa de todos los males era él mismo. Pero bueno, él agarró a los cristianos como su chivo expiatorio y estaba desatada una persecución, hermanos, donde los creyentes eran desafiados a permanecer en la fe, porque ellos, al igual que nosotros en estos tiempos, se hacían esas preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué estoy encerrado? ¿Por qué me torturan? ¿Por qué estoy amenazado? ¿Por qué tengo que andar huyendo? Esas preguntas se hacían ellos. Al igual que nosotros ahora nos hacemos otras preguntas, no las mismas, pero otras preguntas que igual nos inquietan. Entonces, a ellos les dirige Pedro estas palabras de parte de Dios. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué hermosa palabra nos dejó aquí el Señor, hermanos, para poder nosotros entender cómo abordar las tribulaciones y las adversidades a las que estamos sujetos en este mundo caído. Debemos siempre, hermanos, humillarnos como primera acción delante de Dios. Es lo que nos dice el texto. ¿Cómo les dice Pedro? ¿Qué dice Dios? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, si nosotros estamos en medio de algo que no entendemos, si tenemos una respuesta que no hay, una pregunta, que no tenemos respuesta, si estamos en medio de un problema que creemos nunca va a terminar, tenemos que hacer esto, hermanos: humillarnos delante de Dios, humillarnos ante Él, y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Es decir, cuando Él, en su voluntad, en su soberanía, lo diga. Pero es una promesa, hermanos, y debemos tomarnos de ella, y debemos vivir en ella. Debemos ver siempre la vida bajo esta perspectiva. Si tenemos un problema, hay que ir a Dios. Si queremos encontrar respuesta, hay que ir a Dios. Hay que humillarnos delante de Él. Cuando la vida parece que no tiene sentido, que no tiene mucho sentido, cuando no tengamos esas respuestas, la clave es humillarse. Humillarse, como Pedro nos dice aquí. ¿Y qué es humillarnos, hermanos, en términos bíblicos? ¿Qué es eso de humillarse? Es arrepentirnos, es someternos a Dios, es buscarlo en oración y ayuno, es no ser orgulloso, es darle la gloria a Él. En pocas palabras, es verlo como la única esperanza a la que podemos acudir en medio de las tribulaciones. Jesucristo es nuestra única esperanza, y la manera en que vamos a nosotros a acercarnos a Él va a ser siempre con humildad, porque de nada sirve acercarnos al Rey exigiéndole y reclamándole con soberbia y con autosuficiencia. El Señor solamente al corazón contrito y humillado va a escuchar. Entonces, mis hermanos, hagamos lo que nos dice la palabra y acerquémonos humildemente a Dios y decirle: Padre, no sé cómo hacerle. Señor, yo sé de tu poder. Señor, tú eres grande y fuerte. Dame la solución. Sáname. Ábreme la puerta. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Y aunque esté ahorita en esta situación, mi Dios, yo sé que tú estás en control. Y me humillo delante de ti, Padre, porque sé que es la única manera en que mi alma, mi corazón va a tener paz. Y aunque no lo reciba aquí, Padre, sé que voy a ir a tu presencia y allá tendré una bendición mejor que la que pueda tener aquí. Así, Señor, que sea tu pueblo. Entonces, hermanos, tenemos que presentarnos delante de Dios con humildad. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice que nos acerquemos humildemente al Señor. Así tenemos que ser. Si queremos comprender mejor, hermanos, lo que nos pasa en la vida, los porqués de la vida, las circunstancias que vivamos, busquemos el consuelo en Dios.
Solamente en Él vamos a hallar respuestas. Solamente en Él vamos a tener paz. Solamente en Él hay esperanza para permanecer firmes, con la vista al frente y las manos en el arado, como dice la palabra, y jamás voltear para atrás. Solamente en Él, hermanos, tenemos que estar tomados para poder vencer las aflicciones, para poder encontrar consuelo, mientras llegamos allá. Debemos entender, hermanos, que Dios está en control de todo. Dios está en control, absolutamente. Si somos cristianos, no nos debe de quedar la menor duda de ello. No podemos titubear, ni podemos decir, a lo mejor y Dios está en control de mi vida. A lo mejor del 99% está en control de mi vida. No, mis hermanos. Dios está en control al 100% de nuestra existencia, de nuestro ser. Todo lo que hacemos, todo lo que nos sucede, Dios lo sabe. Todo tiene un propósito. Dice Romanos 8:28 que todo nos ayuda para bien. Pero antes dice a los que aman a Dios y después dice para los que tienen un propósito. Entonces nosotros debemos amar a Dios, entender que Él tiene un propósito para nosotros, apropiarnos de ese propósito y nos va a ayudar todo para bien. Dios está en control absoluto de nuestra vida, hermanos. Entonces, para entender lo que nos pase, las circunstancias que vivamos, tenemos que buscar el consuelo en Dios. Él siempre nos va a socorrer. Él siempre va a estar con nosotros y nos va a exaltar en esta vida según su voluntad y por supuesto en la eternidad. Por supuesto en la eternidad. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno y nosotros debemos corresponderle a su amor y Él nos va a ayudar en su tiempo, en su voluntad, en su soberanía, en su sabiduría. Pero entendamos eso, hermanos, que Él está en control. Él está en control. Entonces, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, como recomienda la palabra. Esa es la forma en que podemos sobrellevar las adversidades. Tengamos fe, tengamos esperanza. Tengamos siempre a Dios como el centro de nuestra vida, como lo principal, como el mayor capital que podemos tener, como el gran tesoro que tenemos. Así debemos de considerar a Dios. Y Él nos va a dar esa capacidad de sobreponernos, hermanos, porque vamos a tener fe y esperanza en Él. Debemos entender que nuestra exaltación va a depender de Dios. Aquí va a depender de Dios. Debemos de creer en Él. Debemos de creer en Él. Pero la exaltación plena, hermanos, se va a dar en la eternidad, cuando estemos con Él. Allá es cuando vamos a poder gozar de todos los beneficios, de todo lo que nosotros tengamos en Cristo, en sus promesas, cuando estemos allá. Allá va a ser la exaltación plena de cada uno de nosotros. Aquí mientras, el Señor nos va a bendecir según su voluntad y debemos de entenderlo así. Y debemos ver la vida desde esa perspectiva de la eternidad, que vamos de paso aquí, que lo principal es llegar allá. Lo principal es estar allá, en esa exaltación plena que tendremos allá, no aquí en la tierra. Por eso aquí vamos a tener siempre problemas y aflicciones. Siempre va a haber esa escasez. La vida es dura.
y ruda. Así es la vida, hermanos, porque estamos en un mundo caído. Y el Señor Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero luego dice, confíen, yo he vencido al mundo. Debemos confiar entonces en el Señor Jesucristo y seguir adelante, pase lo que pase. Seguir adelante viéndonos en la eternidad. Seguir adelante sabiendo que no se compara en nada, hermanos, la mayor exaltación que podamos tener aquí con la que vamos a tener allá. Así es como debemos de movernos, hermanos. Es lo que nos enseña Pedro. Pablo también lo dice, hermanos, en Romanos 8:18. En Romanos 8:18 dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense nada más lo que dice aquí esta palabra, para entender. Eso es por qué a mí, por qué me pasó a mí, por qué me enfermé de esto. Las preguntas que hacíamos al principio. Cuando leemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, vamos a comprender, hermanos, y vamos a podernos mover con más esperanza y con más fe y con más determinación en la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Un pueblo que camine siempre hacia adelante, un pueblo que tropiece pero que se levante porque sabe que su lugar no es quedarse tirado ahí, sabe que su lugar está allá en la meta que el Señor Jesús nos ha prometido. Eso es lo que quiere el Señor. Debemos ser entonces un pueblo que siempre camine hacia adelante motivado por las promesas que sabemos se van a cumplir en la eternidad. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayer platicaba con un anciano y me decía, ¿cómo le hago para vivir? ¿Cómo le hace para vivir? Sí, tengo miedo. Y es un anciano que ha escuchado de Cristo, que ha recibido a Cristo en su corazón, que conoce la fe en el Dios vivo, pero que en su senectud, en esa mente que se va borrando y se va deteriorando con el paso de los años, los temores lo embargan. Y me acordé de esto, hermanos, y lo ministré, le dije, ¿sabes qué? Tú tienes que vivir sabiendo que Dios está contigo, que no estás abandonado, que tienes la plenitud garantizada, porque vas a estar con Él, porque Él es tu Señor, porque tú lo has declarado, porque tú lo has dicho con tu boca. No temas, no temas. Y a veces así somos nosotros, hermanos. Tenemos miedos, porque nos olvidamos de que el Señor nos ha prometido la libertad y la plenitud cuando estemos allá con Él. Tenemos que esperar, hermanos, y confiar en el Señor siempre. Tenemos que esperar y confiar en el Señor. Él se va a mover, Él va a hacer. Él va a hacer. Pero hay que saber esperar y tener confianza en Él. Y eso, hermanos, no vayan a pensar ustedes que es una posición pasiva o de fatalista resignación. No, pues voy a esperar en Dios, pues total, Él está en control. No se trata de eso tampoco. No significa abandonarnos a las circunstancias de la vida diciendo, pues al fin y al cabo Dios está en control. No significa eso, hermanos. Es una exhortación. Es una exhortación a permanecer tomados de la mano de quien solamente puede ayudarnos, de Él.
no es resignación, no es fatalismo. Es exhortarnos a permanecer tomados de Él. Por eso dice en ese pasaje que leímos que echemos en Él todas nuestras ansiedades. Si nosotros aprendemos a descargarnos en Dios, creyendo que Él está en control, vamos a tener una vida mejor. Pero tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que luchar por creer eso. Yo creo eso porque está en la palabra. A mí no me lo platicó el pastor, ni la pastora o alguno de ustedes. Lo dice la palabra y por eso creo. Yo creo que si echo sobre Dios las ansiedades, las frustraciones, todo lo que me aqueja, todo aquello que no le encuentro solución, voy a tener paz. Se va a descargar mi corazón. Y eso va a permitir que tengamos una vida más plena. Y eso nos va a comprobar que a la postre la victoria está asegurada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, es acción. No es ser pasivos, no es vivir en resignación. La vida de fe es creer y actuar de acuerdo a esa fe. El cristiano es una persona que todos los días actúa, se mueve en el camino, en la verdad y en la vida que es Cristo. Así tenemos que ser nosotros, así somos nosotros, hermanos. Tenemos que movernos siempre en el camino, en la verdad y en la vida. Camino es sinónimo de dinamismo, de movimiento, de ir. La verdad es saber que estamos en lo correcto y tener la convicción de que va a ser como Dios lo dijo. Y la vida es lo que nos espera allá con Él y lo que nos fortalece aquí. Eso es ser activos, hermanos. Eso es ser cristianos activos, que actuemos todos los días en ese camino, en esa verdad y en esa vida que Cristo nos ofrece. Porque solamente así vamos a poder evitar ser vencidos y devorados por nuestro adversario, como dice el mismo pasaje que leímos. Si nosotros permanecemos, hermanos, activos en Cristo, no vamos a ser vencidos, mucho menos devorados por nuestro enemigo. Es acción porque nos determinamos a luchar y a resistirlo. El verso 8 de este pasaje que leímos dice, en varias versiones se lo voy a leer, dice, sed sobrios y velad, Reina Valera. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, Nueva Versión Internacional. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, traducción en lenguaje actual. Estén alerta, Nueva Traducción Viviente. Todos estos verbos, hermanos, implican acción. No implican pasividad, no implican resignación. Implican que el cristiano debe estar siempre alerta, debe estar siempre luchando por permanecer en la victoria que el Señor Jesús ya ganó en la cruz. Él ya ganó la victoria, nosotros somos sus hijos, por lo tanto somos beneficiarios de esa victoria de la cruz. Pero si no reclamamos esa herencia, hermanos, no la vamos a tener. O si la hemos reclamado y somos pasivos, la vamos a perder. Dios no nos quiere pasivos y resignados, quiere que confiemos en Él y que luchemos en Él. Eso es lo que debemos hacer. Y vamos a permanecer de pie, firmes. Venga lo que venga, hermanos. Entendamos o no entendamos. Pero por sobre todo, vamos a estar con Él en la eternidad. Eso es lo más importante para el cristiano.
permanecer firmes, no quebrarnos, no derribarnos, para poder llegar allá y gozarnos al lado de Él, en aquel lugar donde no va a haber sol, no va a haber luna, porque Él lo va a iluminar todo. Qué hermoso va a ser ese momento, hermanos, cuando estemos cara a cara frente al gran yo soy. Yo aspiro y sueño con eso, y yo me esfuerzo, hermanos, y lucho para lograrlo. Así como Josué entendió que se tenía que esforzar y ser valiente, cada uno de nosotros nos tenemos que esforzar y ser valientes. Y no se debe de apartar jamás de nuestra boca este libro de la ley, como también le dijeron a Josué, sino que debemos de meditar en él para hacer y guardar todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te irá bien, dice la palabra. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Es lo que nosotros debemos saber. Es donde debemos accionar, hermanos. Porque Satanás quiere que pensemos que estamos solos con esas preguntas sin respuesta. Es lo que quiere el diablo, hermanos. Que pensemos que no hay solución. Que pensemos que no hay respuesta. Que siempre vamos a estar así en nuestros problemas y aflicciones. Porque cuando estamos así es cuando Él nos va a poder atrapar. Es cuando Él nos va a poder atrapar. Y no solamente nos va a atrapar, nos va a destruir. Nos va a destruir. Dice la palabra, el pasaje que leímos, que anda alrededor de nosotros como león rugiente. Así es el diablo, hermano, siempre está detrás de nosotros, alrededor de nosotros, como león rugiente, nomás esperando a ver cuándo nos descuidamos, cuándo bajamos la guardia, cuándo disminuye nuestra fe, cuándo perdemos la esperanza para decirnos, este está debilucho, me lo voy a echar, y se lo echa, hermanos, y nos echa. Eso es lo que quiere el diablo, que pensemos que no hay solución, que no hay salida, que no hay camino, que no hay verdad, que no hay vida. No nos dejemos atrapar, hermanos. No nos sintamos solos, débiles, abandonados, sin esperanza, porque no lo estamos. No lo estamos, hermanos. Dios está con nosotros y dice la palabra que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En la escasez y en la abundancia, cuando no hay y cuando hay, vamos a poder permanecer de pie y en la voluntad de Dios. No nos sintamos entonces, hermanos, que estamos dejados a las circunstancias. No nos rindamos. Si esto llegara a suceder, entonces sí vamos a estar en una posición de resignación y fatalismo. Entonces sí, hermanos. Si nos alejamos de la verdad de Dios, si dejamos de creer en Él, si nos soltamos de la mano de Cristo, entonces sí, nuestra vida va a ser de resignación y de fatalismo. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? Si solamente el Señor tiene palabras de vida, como dijo Pedro. No nos podemos soltar de Él, hermanos, porque ahí anda el enemigo queriéndonos devorar. Ahí anda el diablo queriéndonos atrapar y destruirnos. Esos son los deseos de él. Siempre ha sido un maldito mentiroso y un asesino, como dice la palabra. Es ladrón y mentiroso. Quiere despojarnos de esa esperanza y certidumbre de fe que debemos tener siempre en Cristo y en sus promesas. No perdamos de vista, hermanos, la eternidad. Pase lo que pase. Somos vencedores. Somos vencedores. Porque nuestro Padre es un Dios vencedor y victorioso. Y vive en nosotros. Y nos comparte de esa victoria.
pero debemos de creerla y debemos de conocerla. Es una herencia que tenemos en Cristo, es una herencia que Dios nos ha dado. Tomémosla y disfrutémosla. Entonces, mis hermanos, no estamos solos, no estamos solos, no estamos abandonados. El Señor está en nosotros. Y además, hermanos, tenemos una familia espiritual. Voltea a ver al que está a su lado. Es su hermano, es su hermana. Es una familia espiritual. Por eso es importante tener una familia espiritual, hermanos, porque es donde nos damos ánimo, porque es a donde venimos y podemos compartir experiencias y animarnos unos a otros en el poder y el amor de Cristo. Porque todos vamos a padecer o padecemos aflicciones, hermanos. Pero podemos venir a la iglesia, podemos venir con un hermano, con una hermana y compartirle nuestras aflicciones, nuestros problemas. Y créame que vamos a hallar oportuno socorro, porque nos va a compartir del amor de Dios y nos va a hacer entender que Él está con nosotros y que no estamos solos. Por eso es importante congregarnos y tener una familia espiritual, tener un grupo aquí en la iglesia donde estar activo, donde servir. Es importante, hermanos, entonces congregarnos y compartir nuestras experiencias y animarnos. Cuando suframos hay que buscar apoyo en los creyentes para mantener viva la esperanza en esa eternidad. Si yo tengo un problema, no voy a ir con mi compadre que no es cristiano, o con mi amigo, o con el vecino, o con mi hermano que tampoco es cristiano. Si vamos con ellos, hermanos, lo más probable es que nos quiten la esperanza, nos destruyan la fe y rompan la visión de la eternidad que ya había sido puesta en nuestro corazón. Le vamos a dar más peso a este mundo y su aparente victoria, porque no buscamos el consejo sabio de nuestros hermanos en la fe. Entonces, hermanos, busquemos apoyo en los creyentes para mantener viva la esperanza en esa eternidad. Resistamos al diablo y huirá de nosotros, dice Santiago. Resistámoslo, hermanos, resistámoslo. Mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros. Entonces, hermanos, recapitulando, cuando aprendemos a humillarnos a Dios sabiendo que Él nos exaltará, cuando aprendemos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, cuando permanecemos buscando a Dios y permanecemos alerta, y cuando rechazamos los ataques del enemigo, cuando entendemos que hay otros hermanos que tienen preguntas también sin respuestas como nosotros, o están sufriendo, que no somos los únicos que batallamos, entonces vamos a empezar a desarrollar la perspectiva correcta de nuestra vida aquí. Vamos a entender que lo que nos pase aquí no es nada comparado con lo que vamos a tener allá, en la eternidad. Es decir, vamos a entender, aceptar y apropiarnos de la verdad que dice el verso 10 de este pasaje que leíamos. Hermoso pasaje que dice así: mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Somos llamados a la gloria eterna en Jesucristo. Aleluya, somos llamados, hermano, aquí dice, es verdad, es una realidad y es una promesa que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Por eso hay que resistir y permanecer de pie, pase lo que pase.
Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice. ¿Saben por qué dice que es un poco de tiempo, hermanos? Porque en ocasiones les comento, nuestra vida es un pequeño puntito en la raya continua de la eternidad. Y lo que padezcamos aquí va a ser siempre nada comparado con la eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Por eso dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué Dios quiso poner poco? ¿Por qué no puso después de que hayáis padecido un tiempo? No, Él lo determinó y dijo poco. Este mundo es poco comparado con la eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa palabra que nos está diciendo aquí el Señor. Yo me voy a encargar de que disfrutes esa gloria al lado mío, pero soporta, al cabo es poco el tiempo que vas a vivir en ese mundo, es poco, y cuando estés conmigo, yo te voy a perfeccionar, te voy a afirmar y te voy a fortalecer y establecer por siempre. Esa es la promesa que el Señor nos da. Esa es la perspectiva que nosotros debemos de tener de la eternidad. Así es como debemos de ver a este mundo y su realidad el día a día. Con esto en mente, de que va a ser poco tiempo y que el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Perfección, firmeza, fortaleza y establecimiento. Que vamos a ser eternos, que vamos a estar con Él, que vamos a disfrutar de la vida al lado del Cordero. Esa es la correcta visión que debemos tener para darle respuesta a nuestras preguntas sin respuesta. No entiendo, no hallo cómo solucionar esto. No tengo una respuesta, pero me humillo a Dios, creo en Él y Él se va a encargar a la postre, al final, de darme esa respuesta. Y cuando esté allá lo voy a entender, lo que aquí quizá no entienda. Nuestro Dios es un Dios de gracia y paz y va a cumplir todas sus promesas, iglesia. Va a cumplir todas sus promesas. Él nos va a librar de toda aflicción y nos va a dar respuestas a nuestras preguntas que aquí no podemos respondernos. Y diremos, como concluimos este pasaje en el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es como debemos dar siempre a Dios nuestro reconocimiento. La gloria y el imperio por siempre. Amén. Él es el gran yo soy. Él ha sido, es y será. Es Dios. Y nosotros vamos a estar con Él. Nosotros vamos a estar con Él, iglesia. Esa es la perspectiva que debemos tener entonces de nuestra vida. Póngase de pie, iglesia. Vamos a concluir la reunión. Gracias. Siempre tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, por esa promesa de vida eterna, por enseñarnos que solo estamos de paso en este mundo y que nuestra verdadera patria es el cielo, la eternidad. Siempre démosle ese reconocimiento a nuestro Señor. Siempre agradezcámosle ese regalo
que a través de Cristo Jesús nos ha dado. Correspondamos a esa gracia, a ese don inmerecido que hemos recibido de Él, siéndole leales, luchando para honrar ese sacrificio, correspondiendo a ese sacrificio que Él no tenía por qué padecer. Movámonos siempre, hermanos, en ese agradecimiento de sabernos destinados a la vida eterna, de saber que en Él obtenemos respuesta, al conocer que solo vamos de paso en este mundo, que nuestra verdadera patria es el cielo. Aquí, hermanos, hermanas, no es todo, no es determinante, ni debe moldear nuestra eternidad, nuestro destino, este mundo. Es el Señor y sus promesas lo que nos debe de mover a seguir adelante, a ponernos de pie, a luchar, a ser activos en la vida cristiana. Porque yo sé que todos los que estamos aquí queremos estar con Él. Aspiramos a ese momento de gloria, a esa eternidad al lado de Él. Creemos lo que dice la palabra en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a tener las respuestas, vamos a estar en la eternidad y vamos a entender las primeras cosas que ya pasaron, y nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor Jesús nos prometió se cumplió. Y vamos a decir, valió la pena luchar y permanecer de pie a pesar de las adversidades. Valió la pena no perder la esperanza en Cristo Jesús. Valió la pena servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Valió la pena abstenernos de tantas cosas que el mundo nos ofrece como la solución y el disfrute. Valió la pena, porque vamos a estar con Él y Él nos va a consolar y Él nos va a abrazar y Él nos va a decir: con amor eterno siempre te amé, por eso te prolongué la misericordia, porque sabía que tú podías y lo lograste. Luchaste, te forzaste, fuiste valiente, creíste en mí, no te derrotaste, no te quebraste, no te arrolló el mundo. Eres un victorioso porque estás aquí, porque creíste en mi victoria. Por eso te amo y por eso morí en la cruz por ti, porque ya te veía yo aquí a mi lado. Ya te veía yo aquí a pesar del sufrimiento, de la escasez, de la rudeza y de la dureza que la vida te puso. Tú nunca menguaste en tu fe, nunca menguaste en tu esperanza. Creíste en mí y por eso estás aquí. Aleluya, gracias bendito Dios. Te adoro, Padre, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque has sido bueno con cada uno de tus hijos, Dios.